dulce historia del que vino de la gloria para rescatar al mundo vida. Él por su bondad me libra de miseria y de castigo. Aleluya, Cristo me salvó. Aleluya, que en su nombre puede dar salud al hombre, rescatarlo del pecado y la maldad. Cuento hoy la dulce historia, canto gloria, gloria, gloria. Aleluya, Cristo me salvó del abismo de tristeza para darme su riqueza. Cristo me salvó, mi paso enderezó, con su sangre fui comprado y hoy me siento transformado. Aleluya, Cristo me salvó. Aleluya, que en su nombre puede dar salud al hombre, levantarlo del pecado y la maldad. Cuento hoy la dulce historia, canto gloria, gloria, gloria. Aleluya, Cristo me salvó. Oh, bendita y dulce historia de su trono en la gloria. Cristo vino aquí para salvarme a mí. Soy trofeo de su gracia, seándome su eficacia. Aleluya, Cristo me salvó. Aleluya, que en su nombre puede dar salud al hombre, levantarlo del pecado y la maldad. Cuento hoy la dulce historia, canto gloria, gloria, gloria. Aleluya, Cristo me salvó. La última dice: más allá con grande gozo, en aquel lugar hermoso, Cristo hizo allá, donde Él en gloria está. Cantaré por las edades su grandeza y sus verdades. Aleluya, Cristo me salvó, amén. Aleluya, que en su nombre puede dar salud al hombre, levantarlo del pecado y la maldad. Cuento hoy la dulce historia, canto gloria, gloria, gloria. Aleluya, Cristo me salvó. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pues hoy vamos a estar hablando, hermano, acerca de Enoc, o mayormente de la vida eterna. Literalmente, ¿qué le pasó a Enoc? Amén. ¿Qué le pasó a Enoc? Y vamos a referirnos al capítulo 5 de Génesis. Amén. Vamos a estar en el capítulo 5, verso 23 y verso 24. Pero vamos a leer unos cuantos versos más alrededor. Amén. Así que es bien importante que nosotros consideremos lo que dice la Escritura, no solamente respecto a Enoc, sino respecto a la vida eterna. Amén. Y vamos a ver algunas cosas peculiares que le van a ayudar mucho también a usted, confiando en el Señor a través del estudio bíblico personal. Amén. Génesis 5, pero vamos a leer del verso 18 al 24. 18 al 24. Amén. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años, y murió. Vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén. Caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Señor, ahora bendice tu palabra y que la podamos poner por obra primero en nuestra vida, después de haberla comprendido y después de haberla creído, Padre. Ayúdanos, Señor, a hacerlo así. Bendícela y que podamos salir edificados en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Así que usted vio dos nombres que usted debe haber conocido ya. Enoc y el otro Matusalén. ¿Qué sabemos de Matusalén? Un dato común de Matusalén. Que es el más viejo. Recordamos primero ese dato, que el que era hijo de Enoc.
¿verdad? De Enoc, ¿qué sabemos? ¿O qué sabíamos? Que Dios se lo llevó, pero no como se lleva a todo el mundo, porque usted puede decir, pues se fue con Dios los que han fallecido en Cristo. Podríamos decir de una manera figurativa, Dios se lo llevó porque están con el Señor, pero a este literalmente Dios se lo llevó, dice, porque desapareció. O sea, como no estaba puesto en un tiempo normal para morir. Usted dirá, pero 365 años, hace rato debió haberse muerto. Pero recuerde el contexto de lo que estamos hablando aquí. Matusalén iría a durar 969 años. Las personas antes del diluvio duraban un montón de tiempo. ¿Por qué razón? Porque seguramente las condiciones climáticas eran bien favorables en ese tiempo, pero mayormente era porque la gracia de Dios se manifestaba en aquel tiempo, aun cuando había mucho pecado. Usted sabe que más adelante iría el Señor a decir, ya no toleraré más el pecado. En el siguiente capítulo, cuando aconteció que se multiplicaron los hombres en la faz de la tierra, amén, Jehová dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque él es carne. Serán sus días 120 años. No es que la gente iba a durar 120 años, es que le iba a dar 120 años de oportunidad antes que se terminara el arca y viniera el diluvio. El Señor iría a mandar el diluvio por la maldad tan grande que había en el mundo. Así que gente duraba mucho por unas condiciones de gracia del Señor. Tan pronto vino el diluvio, todos los que empezaron a nacer después empezaron a durar menos, hasta que después allá en el Salmo, recuerdo si era el Salmo 16 o algo así, decía que los más robustos, y en un par de versiones de la Biblia dice también, los más robustos duraban 80, pero la mayoría duraba 70. Salmo 90. Pues, o sea que de 900 y pico años, casi 1000 años, las personas empezaron a durar entonces 70, 80 años. ¿Cómo pasó eso? Por muchas condiciones, ¿verdad? El clima del mundo cambió. Se dice que antes del diluvio no llovía. Por eso que las personas cuando les decía Noé, va a venir un diluvio, va a haber agua que va a caer de arriba y de abajo a otros lados, ellos no entendían, no creían eso, se reían. Salmo 90:10. Habla de 70 años y 80 años, los que son más robustos. Y usted ve a través de la Biblia, se saca cuenta de las edades, que después del diluvio la edad bajó. La gracia del Señor se muestra de forma diferente, pero la realidad es que el Señor, ¿verdad?, es el que está en control de todas las cosas. Estamos hablando de eso esta mañana en la escuela bíblica. Pero ¿qué queremos ver hoy, hermano? Si usted considera la palabra y busca comentarios bíblicos, ¿verdad?, u opiniones de personas que hayan estudiado la palabra, dediquen la palabra, y le pregunta, ¿menciona el Antiguo Testamento la esperanza de las personas en la vida eterna? Y muchos le dirán que no, que el concepto de salvación que tenían muchos en el Antiguo Testamento, por no decir que todos, era que el Señor los salvaba en el momento de algo que estaba pasando. El Señor me libró de mis enemigos. Ciertamente vemos a David en los Salmos, dice, líbrame de la mano del malo, de los que me persiguen sin causa. Yo sé que tú me darás la victoria. Amén. Ese contexto inmediato, amén, es así. Y muchos otros que vemos, Señor, líbrame de aquí. El Señor libró a Daniel de los leones. Amén. Libró a los amigos de Daniel en el horno de fuego y en muchas otras cosas. Libró a Jerusalén del ataque de los asirios la primera vez. Amén. Cuando Eliseo le mostró, ¿verdad?, y dijo, mira todo lo que está pasando aquí. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. O sea, en ese contexto, sí, el Señor los libraba, los salvaba. Y muchas personas, inclusive cuando usted busca y hace, ¿verdad?, un search, o sea que ahora hay estos tools que tenemos, hace un search en todos los libros bíblicos que usted pueda tener, estudios bíblicos, comentarios y todas estas cosas. Entonces, uno se asombra de que ellos reclaman de que el concepto de la salvación eterna, las personas no lo tenían claro y ni lo mencionaban en el Antiguo Testamento. Y yo digo, pues ahí está el problema de no dejarse llevar por los comentarios. Amén. Usted debe ir a la palabra del Señor directamente, porque la palabra del Señor, como vamos a ver hoy,
Claro, claro que hay evidencia de que hay una vida eterna y que el Señor se lleva a los suyos con Él para que estén con Él eternamente. Nuestro Dios es eterno y los que son de Él, a los que Él salva, Él quiere que estén con ellos para siempre. Entonces, para que usted vea el asunto de la componenda de los comentarios que acabamos de leer aquí, se nos dice que este varón, Enoc, era la 7ª generación. O sea, si Adán es la 1, pues él es la 7ª generación. En esa 7ª generación nació este varón, le nació a Jared, se llamaba Enoc. Okay. Enoc, como tal, dice que a los 65 años tuvo un hijo que se llamaba Matusalén. Y dice que caminó Enoc con Dios. Fíjese que de los otros que se nos dice aquí, de haber caminado con Dios, en el contexto de Génesis, se nos mencionan a 2 personas. A Enoc. ¿Y sabe cuál es el otro? Noé. Con Dios caminó Noé. Amén. Así que Enoc y Noé. ¿Por qué se nos resalta? No quiere decir que no hubieran otros que hubieran caminado, o sea, obedecido al Señor. Pero se nos resalta a Enoc, ciertamente por la obra que Dios iba a hacer en él. Se nos resalta a Noé también, pero porque era cierto. Estas personas estaban, fíjense, acuérdense bien el mundo donde estaban. Más adelante, capítulo 6, el Señor decidiría destruir el mundo entero. Y se salvarían 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de los hijos. 8 personas. ¿Y qué? Y porque el resto no fue considerado justo para salvarse. Imagínense, hermano. Entonces el Señor decía, mira, ya me pesa el haber creado el hombre, o sea, la raza humana. Porque en su corazón lo que está de continuo es hacer el mal. Dice que el Señor se apesadumbró por ello. Y por eso decidió esa destrucción. En ese momento, en esa vida, en ese contexto, en esa sociedad, era que vivía Enoc, y vivía Noé, y vivía Matusalén. Amén. Enoc, sin embargo, en lugar de hacer lo que el entorno y todas las otras gentes hacían, desprecio al Señor, no teniendo en cuenta a Jehová nada, ninguna obediencia, haciendo simplemente baile, botella y baraja. Dice que más adelante, en estos tiempos, como en los días de Noé, se nos relata en el Nuevo Testamento, que la gente andaba casándose y dándose en casamiento, como quien dice, lo que estaban era pendientes a las cosas de aquí, nada malo con casarse. Pero lo que da a entender con esta frase es que ellos no se ocupaban de las cosas de Dios, a sabiendas, ¿verdad? Lo habían dejado. Palabra que creo que estábamos usando esta mañana, hermano James, era negligencia, ¿verdad? Eran negligentes respecto a servir al Señor. Pero no Enoc, y no José, y no Noé. Enoc dice, caminó con Dios. Amén. Y no quiere decir que era que Dios estaba cara a cara y físicamente con él, pero caminó con Dios. Quiere decir que mientras el resto estaba caminando con el diablo, Enoc estaba caminando con Dios. Amén. Enoc sabía que él amaba a Dios y que él le iba a servir, aunque el resto no le sirviera. Amén. Eso nos ilustra a nosotros nuestro contexto también. Hoy en día, ¿realmente todo el mundo sirve a Dios porque mencionan a Dios? Usted sabe que no. La Biblia dice que por el fruto los conoceremos. ¿Se acuerda cuando estuvimos predicando juzgar o no juzgar el domingo pasado? Pues sí, el creyente debe juzgar, o sea, evaluar y pasar juicio sobre las cosas. Precisamente porque dice, por los frutos conoceremos cuál es el árbol, o sea, cuál es la persona. ¿Verdad? En el contexto popular de nosotros, dime el milagro y te diré el santo. Aquí no estamos hablando de eso, ¿verdad? Pero es prácticamente basado en eso mismo. O sea, según las hazañas o la fama o las acciones, los hechos, las obras de alguien, podemos reseñar si la persona es fiel al Señor o no. ¿Cómo lo sabemos? Porque la palabra nos relata todo lo que al Señor le agrada, la voluntad de Dios. Así que Enoc, en un mundo que no caminaba con Dios, caminaba con Dios. Si solamente leyéramos hasta el 22, todavía no habría pasado el desenlace grandioso que sucedió. Dice que después de Matusalén tuvo otros hijos y otras hijas.
Dice, y vivió 365 años. Caminó pues Enoc con Dios, como estaba diciendo en el 22, y desapareció. Se han perdido cosas que hace así. ¿Qué pasó con esto? Se me desapareció. Okay. A veces yo le digo a Lorian, estas cosas que están aquí, cartones y cosas viejas, los desaparezco. Y no es que yo vaya a hacer y se desaparecen, es que los echo a la basura. Claro, Enoc no se fue a la basura, todo lo contrario. La palabra llevó, se lo llevó Dios, es la K. La K quiere decir raptar. Amén. O sea, desapareció porque el Señor lo agarró y se lo llevó. Otra connotación que tiene esta palabra es arrebatar. Como arrebatar, por ejemplo, no sé si usted ha visto algún día un halcón o un guaraguao llevándose un pollito. El pollito está ahí, o un ratón, y se lo llevó y nunca más lo vio. En ese caso, porque el guaraguao es para comérselo, el pollito. Pero en este caso el Señor se lo llevó porque el Señor quería que estuviera con él. ¿Para qué? Para que siguiera caminando con él. Pero no en este mundo. Uno se preguntaría, ¿y por qué no seguiría caminando en este mundo? Si iba lo más bien. ¿Por qué el Señor no lo dejaría como ejemplo? Él lo pudo haber dejado como ejemplo. Más adelante dejaría a Noé. Y en lugar de llevárselo, le encomendó preparar un arca para que todo aquel que creyera se pudiera salvar del diluvio. Él dejó a Noé, pero no dejó a Enoc. ¿Por qué? No lo sabemos. Él es soberano, Él sabe todas las cosas. ¿Ven? Así que, por eso es que se dice también, capítulo 11 de Apocalipsis, durante el tiempo de la tribulación, de la gran tribulación, en Jerusalén habrán 2 testigos que testificarán la verdad de Dios y predicarán al Señor contra todos aquellos que no lo quieren escuchar. No se nos dice el nombre de los testigos, ¿okay? Pero muchas personas han teorizado que uno de ellos podría ser Enoc, que para eso fue que el Señor se lo llevó. Y posiblemente Enoc podría decir, esto que está pasando aquí, yo lo vivía allá cuando estaba vivo antes. ¿Okay? Y yo serví al Señor. Y les exhorto a ustedes que sirvan al Señor, porque el tiempo es corto. Usted está viendo lo que está pasando. Posiblemente eso sea así. ¿Ven? El otro posiblemente digan que es Moisés. ¿Okay? Que Dios se lo llevó también. Amén. Sepultó el cuerpo, se llevó el alma. En ese caso es diferente a Enoc. Enoc se lo llevó completo, con cuerpo y alma. Amén. Así que todas estas cosas son simplemente pensamientos que las personas tienen, pero bien, podría ser así. Podría ser uno de los testigos. Para ser testigo, ¿qué hay que hacer primero? Hay que haber visto. ¿Testigo de qué? Testigo del Señor. Testigo literalmente de Jehová. Testigos de Jehová sí están en la Biblia. Enoc era testigo de Jehová. ¿Sabe que nosotros somos testigos de Jehová también? Amén. Porque Jehová dice que envió a su Hijo encarnado para que muriera por usted y al usted creer, usted es salvo. Así que nosotros somos testigos de que el Señor hizo esa obra. Amén. Lamentablemente muchas personas se apoderan de los nombres y no les hacen muy bien. Amén. Así que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Ante el comentario que hice al principio de que hay personas que dicen, en el Antiguo Testamento no se ve este concepto de ir a la eternidad, a vivir en la presencia de Dios para siempre. Eso se ve en el Nuevo Testamento. Bueno, en el Nuevo Testamento se ve claramente. En Juan 14:6, famosamente, usted puede ir allí, ¿verdad? ¿Qué nos dice la palabra Juan 14:6? Y nos ilustra lo que el Señor verdaderamente con eso, que quiere con eso de que usted esté con Él. Dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Juan 14:2. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho ya. Voy pues a preparar el lugar para vosotros. ¿Y para qué son las moradas? Para vivir. Y si me fuere y os prepararé el lugar, para que usted viva allí, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. La raíz griega de esa frase es igual a la K, que está allá en el Antiguo Testamento. O sea, no solamente es que el Señor como que coge a la gente y los envía para allá. No, es que Él los agarra y los trae para que estén con Él. Para que sean parte de su vida y de su existencia. Usted ve eso en paralelo cuando en Apocalipsis, capítulo 21, se nos ilustra. Dice, yo te voy a mostrar ahora, le dijo el ángel a Juan. Te voy a mostrar a la desposada, a la esposa del Cordero. Y cuando miró, vio la nueva morada
de los hombres, amén, en el cielo, la nueva Jerusalén. Amén. Y dice, pero espérate, esa es la esposa del Cordero y la esposa del Cordero es la ciudad. O sea, la morada de nosotros en la eternidad venimos a ser nosotros mismos. Dice, y por eso es que dice que no hace falta sol, ni luna, ni nada, porque el Cordero es su lumbrera. O sea, estaremos integrados en Cristo Jesús, como usted viene a ver. Lo está explicando de una forma como para que nosotros podamos entender con toda la limitación humana que tenemos. Pero eso es lo que es. Os tomaré a mí mismo, o sea, seremos parte del Señor y de su gloria. Por eso es que eso dice la Biblia, que somos coherederos. Somos hechos coherederos con Cristo. Amén. Dice, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Y esta es la promesa. Claro, usted lo ve claro. La promesa de la vida eterna en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo también, para que usted vaya a ver ahora un momento. ¿Y de qué estábamos hablando? Acá vamos a ver a Enoc. Se lo llevó y desapareció porque le llevó Dios. Amén. Así que le llevó Dios para que estuviera con él. El nombre Enoc quiere decir principiante o el primero. Más literalmente el primero. ¿El primero de qué? El primero que Dios se llevó. Amén. Que todos los nombres tenían su significado. Hoy día ya no, ¿verdad? O no muchos tienen significado. Pero en los tiempos antiguos, como estábamos ilustrando esta mañana y hemos ilustrado a través del estudio de Génesis, que estamos ya completando los martes, las personas tenían un nombre muy apropiado, ya sea porque se lo pusieron al nacer o yo creo que más adelante se lo cambiaban, ¿okay? Para que reflejara exactamente lo que la persona era. Recuerda que estuvimos hablando de los nombres. El Señor nos ha dado un nombre nuevo que ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Así que se cumple literalmente en nosotros. No temas, yo te redimí, dice Jehová. Yo te puse un nombre nuevo, mío, eres tú. Aquí Noé, Enoc era de Jehová y Jehová se lo llevó antes de tiempo, porque con los que son de él, él hace como él quiere. Se lo llevó. ¿Para qué? Yo estoy seguro, para que fuera testimonio de que el Señor quiere que los que son de él estén con él por la eternidad. Amén. Bien importante. Así que el concepto también de eternidad no solamente está en la Biblia, Antiguo Testamento, en escritos anteriores y civilizaciones anteriores. Claro está que su confianza estaba puesta en cosas que no son reales para tener confianza. No estaban confiando en el Dios verdadero. Pero por ejemplo, los persas, había un caballero que se llama Gilgamesh. ¿Verdad? La épica o la epopeya de Gilgamesh. Cuando usted llega a Gilgamesh, dice, habla de eso mismo, de la glorificación de algunos que seguían los preceptos, ¿verdad? De Ahura Mazda. Ahura Mazda era la deidad máxima dentro de los persas. Mazda, así como los carros. Ahura Mazda. Ishtar era otra historia. Ishtar bajó al mundo debajo del mundo, o sea, al inframundo allá abajo. Y se nos habla de que la victoria de Ishtar era vivir para la eternidad. Los egipcios, si usted se fija, todos esos jeroglíficos y todas las pirámides y todas las imágenes, todos tenían que ver con los muertos. Inclusive ellos tienen un libro, se llama el Libro de los Muertos. Y ahí era que ellos estipulaban que si las obras de alguien eran 50-50, o sea, se balanceaban, ¿verdad? Por allá venía Anubis, uno de estos, y decía, bueno, las obras de Tito, pues 50-50, buenas y malas, pues él puede entrar a la eternidad glorificada. En virtud de los dioses esos que no son dioses que ellos servían. O sea, aún los que no conocían a Jehová, quiero ilustrar, tenían la noción clara, súper clara, de que había una eternidad. Lo único era que no estaban sirviendo a Jehová, el único Dios verdadero. Amén. Hablando de cuando estuvimos esta mañana en Isaías 44, hablando de que Dios es omnipotente. Uno dirá, oiga, y todos esos pueblos de antes que no creían en Jehová, Jehová se acercaba a ellos. Pues claro, mire el capítulo 45. Dice, verso 20, dice, reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones,
No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamad, hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. O sea, el Señor se esfuerza y se ha esforzado siempre para que todo el mundo que anda en ignorancia, sirviendo a dioses que no son dioses, que no salvan, que van a estar perdidos igual que los que creen en ellos, que tengan la oportunidad de creer en el Señor. Desde siempre, hermano, esto no es algo del Nuevo Testamento, esto no es algo del Evangelio. El Señor siempre ha querido que así sea. Inclusive, si tuviera la ocasión de visitar, tan pronto se acabe todo este revolú que ya está pasando por allá en Israel, el terraplén del templo, ¿verdad? Donde está el muro que le llaman de los lamentos. En la entrada hay unas citas bíblicas, ¿verdad? Unas advertencias acerca de andar reverentemente y todo. Y una de ellas es una cita bíblica, esta misma cita de Isaías. O sea, aún ellos que no creen en Cristo Jesús, amén, están claros que Jehová quiere que toda la gente sea salva. Amén. Y al final citan otra porción en Isaías que dice, mi casa será llamada casa de oración entre todas las naciones. Amén. Así que el Señor siempre ha querido, Jehová, Dios Todopoderoso, siempre ha querido que la gente se salve. Pues cuando obró que Cristo vino a comprar con sangre preciosa la salvación y pagar por el pecado de todos, más todavía. Pero la sangre de Cristo alcanza hacia atrás y hacia el frente en cuestión del tiempo, porque es eterna esa salvación de Dios. Amén. Así que Enoc Dios se lo llevó porque Dios quería que estuviera con él. Amén. Ahora bien, hay otras porciones bíblicas que nos hablan claramente, ¿verdad?, de el Señor también haciendo esto con muchos más. Amén. Ahora bien, si nos fuéramos, por ejemplo, a Segunda de Reyes 2, ya más o menos sabe de quién vamos a estar hablando. De Segunda de Reyes 2. Por eso digo, no sé en qué están pensando aquellas personas que dicen que el Señor no habla de la vida eterna. Y que no solamente eso, que quienes estaban viviendo con el Señor en el Antiguo Testamento estaban claros que ellos iban a estar en la presencia del Señor. Segunda de Reyes 2, versos 3 y versos 10 y 11. Dice en Segunda de Reyes 2, 3, dice, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, ¿se acuerda Betel? Y sale Betel otra vez. Le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, lo sé, callad. Dice, no me lo digan más. Él no estaba muy contento de que Jehová se fuera a llevar a Elías. Verso 10 y 11 dice, cuando sabía que estaba el momento presto que Elías iba a ser quitado por Dios y llevado a su presencia, Eliseo le dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Verso 9. En el 10, él le dijo, Elías, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Te dirá, qué trivial. Qué condición tan trivial. Lo que quería decir era, si tú te quedas donde tienes que estar y estás haciendo lo que tienes que hacer, el Señor tendrá misericordia y te concederá tu petición. Es lo que quiere decir. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Amén. Aquí está el otro que se llevaron vivos. Entonces hay personas que dicen, pueden ser que los testigos en Apocalipsis sean Enoc y Elías, o Enoc y Moisés. ¿Por qué Elías? Porque Elías Dios se lo llevó vivo también. Amén. Así que, ¿qué hizo Eliseo después? Siguió sirviendo al Señor con el Espíritu, con la doble porción del Espíritu que estaba sobre Elías. ¿Por qué se lo llevó el Señor? Si Elías estaba teniendo un impacto supremo sobre aquel pueblo que estaba viviendo en tinieblas, usted recuerda, ¿verdad? Los tiempos de ellos. Amén. Acab, rey de Israel, y Jezabel,
Jezabel, sinónimo de personas que obran en pro de la obra del diablo y en lo malo todo el tiempo. Pues Jezabel era la esposa de Acab. Y Jezabel había puesto un precio sobre la cabeza de Elías. Pero Elías seguía para el frente, haciendo la obra del Señor. ¿Por qué el Señor se lo llevó? El Señor le había dispuesto que había un sucesor que se llamaba Eliseo, ese mismo varón que estaba allí. Eliseo, hijo de Safat. Eliseo estaba atendiendo, ¿verdad?, las cosas de su padre y arando los terrenos y todas esas cosas con la gente y los obreros. Y el Señor lo llamó. Y Eliseo se dispuso a hacer la obra que el Señor le dio. Elías, sin embargo, sí fue llevado, el Señor se lo llevó para estar con él en su presencia. Amén. Ahora, te dirá, ¿y cómo entonces nosotros podemos ver cuáles son las cualidades o qué indicativo podemos ver en la Biblia de a quién el Señor se va a llevar? No necesariamente antes de tiempo, ¿verdad? ¿Por qué decimos antes de tiempo? Porque decimos, pues esta persona, Enoc, era un muchacho, relativamente hablando en aquellos tiempos. Y Elías no era que estaba padeciendo de ninguna enfermedad, Elías estaba vigoroso. Inclusive el mismo Moisés, cuando sube al monte Nebo allá, y el Señor se lo lleve, tú vas a ver la tierra, pero tú no vas a entrar a ella por la desobediencia, ¿te recuerdas? Dice, los ojos de él no se oscurecieron. O sea, ni perdió su vigor. O sea, Moisés estaba nuevo. Pero el Señor decidió llevarse. Porque el Señor decide y tiene contados nuestros días. Amén. Él tiene contados los días de todo el mundo. Dicho sea de paso. El asunto es que un día tu vida va a acabar. El Señor sabe exactamente cuándo va a ser. Amén. ¿A dónde va a pasar la eternidad? Es la parte clave. Porque todo el mundo va a salir de este mundo. No se va a quedar en este mundo para siempre. Amén. ¿A dónde vamos a pasar la eternidad? Es la parte clave. Y vemos que el Señor se llevó a Enoc. Acabamos de ver, se llevó a Elías también. El Salmo 49 nos habla, ¿verdad?, y nos reseña estas cualidades. Recuerde que cuando el Salmo hable de evidencias que se muestran mediante obras, porque como usted no ve con sus ojos la fe de la gente. La fe no se ve. La fe se percibe y se confirma mediante las acciones de la persona. Amén. Es como el amor. Usted no dice, veo el amor, lo veo en ti, porque tengo un amorímetro, un metro que mide el amor. Y el amorímetro me dice que tú estás al 90%. Eso no existe, hermano, porque no se puede medir. Lo que sí podemos medir es el efecto del amor, el efecto de la fe, las obras. Por eso dice, muéstrame tu fe por tus obras, diría Santiago allá en la epístola en el Nuevo Testamento. En el Salmo 49 nos reseña de la misma forma. ¿Por qué vamos al Salmo 49? Porque estamos diciendo, oye, el Señor se lleva a unos antes y a otros no. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué? Pero no solamente eso, todos iremos a la eternidad. ¿A cuál eternidad? Vamos a ver lo que nos dice el Salmo 49. Amén. Vamos a leer los versos 12 al 20. Amén. 12 y 20 mejor. Y después vamos a entresacar algunos días. Dice, está hablando aquí. Sí, a lo mejor el subtítulo en su Biblia dice la insensatez de confiar en las riquezas, o sea, de confiar en las cosas materiales. ¿Para qué? Para la normativa de vida, inclusive para la eternidad. Qué cosa tan necia, ¿verdad? En el verso 12 dice, mas el hombre, mira lo que dice, ya del 10 al 12, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y que el necio, y dejan a otros sus riquezas. Eso cantaría Salomón después. Dice, ¿de qué le vale al hombre fajarse tanto debajo del sol si al final otro va a disfrutar lo que él cosechó? Aquí dice lo mismo. Mas el hombre, lo que sembró, mas el hombre no permanecerá en honra. Perdón, su íntimo pensamiento, dice el 11, es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. O sea, el hombre sin confiar en Dios piensa que las cosas para él son eternas, sin tener ninguna confirmación ni seguridad, porque él no sirve al Señor, que es el Dios eterno que redime. Esa es la necedad. Mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Y aquí se nos dice claramente, a las bestias son animales, ¿verdad? Los animales no tienen un alma. No tienen un alma que es eterna. El animal se murió y ya está. Dejó de existir por completo. Nosotros no. O
seres humanos hay un alma. El alma es eterna. El cuerpo no. El Señor hizo el cuerpo eterno al principio. El cuerpo de Adán y Eva era eterno. Hasta que vino el pecado y lo dañó todo. De ahí en adelante, usted ve las edades. ¿Por qué? Porque el pecado hizo que el cuerpo muriera. Pero el alma es eterna. ¿A dónde va el alma? A la eternidad. ¿Cuál eternidad? ¿A la eternidad de condenación con el diablo y sus ángeles? ¿O a la eternidad en la presencia de Dios, integrados a Dios mismo? Y aquí dice que hay personas que confían, ¿ven?, en las cosas que están haciendo, ¿ven?, en sus virtudes, cómo se comparan con otros. ¿Usted ha escuchado eso? Yo no soy tan malo como aquel o como aquel otro, así que mide la gente las cosas. Entonces, ¿verdad?, bien frágil y bien absurda esta connotación y esta noción de que si yo entiendo que según yo soy mejorcito que los demás, pues yo voy primero a la eternidad con Dios. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Dice que al contrario, esas personas confían en sus cosas, piensan que sus casas serán eternas, pero son semejantes a las bestias que perecen. Esta porción también que queremos reseñar en esta parte, amén. En el verso 9, sin embargo, habla, dice, la redención, dice, hablando de aquellos que permiten que sean comprados, dice, la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. O sea, la persona no se puede redimir, ni se puede comprar, ni puede garantizar su eternidad a sí mismo, dice el verso 9, ahí mismo, verso 8 y verso 9 de capítulo 49, Salmo 49. La redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. O sea que hay la seguridad de que sí, se puede vivir para siempre y que no haya corrupción, o sea, que no haya pecado que haga que uno muera. ¿Okay? Más adelante en el verso 15 dice lo mismo. El salmista dice, Dios redimirá mi vida del poder del Seol, o sea, de la tumba, porque Él me tomará consigo. Ahí vemos el mismo verbo. Vimos allá con Enoc. Se lo llevó Dios. Dice, aquí me va a llevar, me va a tomar. El verbo acá, que es, me arrebata, el Señor me lleva. O sea, en el Salmo está intercalado, los que confían en sí mismos no van a ver la eternidad con Dios. Amén. Los que sí son redimidos, amén, que se dejan comprar, que sirven al Señor y el Señor les salva, esos van a ir a la eternidad en la presencia del Señor. Él los va a tomar para que estén con Él. Eso es lo que diría el Señor Jesús, capítulo 14 de Juan, para que donde yo esté, ustedes también estéis. Yo los tomaré conmigo y los tomaré a mí mismo. Dice, ¿qué es lo que está queriendo decir el Señor Jesús? Es esto mismo que está aquí. O sea, no es que Él se lo va a llevar para ponerlo allá. De una forma simplista. La forma real, bíblica, es que el Señor lo va a tomar para que usted esté con Él. Y a uno le gusta pensar, al Señor, que me tenga junto con Él. Que Él esté conmigo, y me ando conmigo, y yo oyendo. ¿Recuerda aquel cántico que se saca? A solas al huerto yo voy, que habla de estar como que inmerso en la presencia del Señor, absorto, dice, oyendo, uno embelesado, escuchando la voz del Señor, como que no haya otras interrupciones ni otros impedimentos. Pues ese himno es acercando precisamente a estar en la presencia del Señor, que es lo que todo aquel que ha sido redimido por Cristo, pues los hermanos que tuvimos en el Antiguo Testamento estaban esperando eso también. Estaban esperando que el Señor los redimiera. Bendito sea el Señor. Amén. Así que unos no entendían, eran semejantes a las bestias, como dice aquí, literalmente. Pero aquellos que sí entendían y confían en el Señor les garantizaba que el que los redimía era Él. Amén. Desde siempre ha sido así. Hablamos de Abraham. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Vaya a Éxodo 3:6. En Éxodo 3:6 hay otra evidencia de que sí se mencionaba y se creía y se vivía creyendo en la eternidad, en la presencia de Dios. Por eso digo yo, hay que ver qué están leyendo, porque hay personas que dicen que no. Y nosotros no somos ninguna gente especial. Simplemente que usted lo lee en la Biblia
Y usted ve claramente qué es lo que está diciendo. Éxodo 3. ¿Qué está pasando en Éxodo 3? Moisés ya había sido criado en Egipto. Moisés tuvo el altercado con un egipcio y lo mató, porque vio que el egipcio estaba maltratando a sus hermanos de Israel. Y en furia, en una carnalidad, lo mató y tuvo que salir corriendo de Egipto. Y llegó a Madián, a los campos de Madián al norte. Y allí se hizo amigo de un varón que se llamaba Jetro, o Teruel, según sea la traducción. Y Jetro, él emparentó eventualmente con Jetro, ¿verdad? Tuvo una esposa que se llamaba Séfora, que es la dueña de estas tiendas que venden, no, esa no es, que le pusieron el mismo nombre, o Sephora, como dirían, ¿verdad? En español Séfora. Ok, muy bien. Así que Moisés era similar en el caso de Jacob, que trabajaba para Labán, cuidando las ovejas y el ganado de Labán. Pues aquí Moisés cuidaba las ovejas, de su suegro Jetro. Y llegó hasta Horeb, el monte de Dios, Sinaí. Y se le apareció el ángel de Jehová, verso 2, capítulo 3, en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego. Y la zarza no se consumía. Y Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Por eso es que a toda aquella área se llaman la tierra santa. Amén. Eventualmente. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Más adelante el Señor le ilustraría cuando él iría y sería instrumento para sacar al pueblo de Egipto y vendrían a ese mismo monte y el Señor le redactaría la ley, los mandamientos. ¿Ven? Dice, tienes que tapar tu rostro, yo me voy a tapar mi presencia, dice el Señor, porque no me puede ver hombre que viva. Porque dice, la gloria de Dios era tan poderosa ante el pecado de cualquiera que no era posible que Dios se le revelara. Y por eso es que tuvo miedo de mirar a Dios, porque veía el arbusto aquel prendido en fuego y el fuego no quemaba. Era obviamente algo completamente diferente a lo que uno está acostumbrado en este mundo, y era que Jehová se estaba manifestando allí. Pero ¿qué es la parte importante que estamos mencionando aquí? Yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Fíjate que no dice yo era el Dios, cuando Abraham estaba, yo era el Dios de él, cuando estaba Isaac, estaba. Él habla de ellos en presente. Pero esa gente, sus cuerpos se habían muerto hace tiempo ya. A este tiempo en Éxodo, se habían muerto hace cientos de años. ¿Cómo era posible que Jehová dijera, yo soy el Dios de Abraham, como si tuviera Abraham al lado? Aquí está. Yo soy el Dios de Isaac, aquí mismo al lado mío. Y el Dios de Jacob, que están conmigo. Dice, pero ¿cómo es posible? Si la gente se muere y se va para el hoyo. Muerto al hoyo y el vivo al retoño. Como dicen en el... No. Es evidente que algo importante está queriendo decir el Señor aquí. Tan es así que el mismo Señor Jesús en los evangelios lo clarificó. Si usted va a Mateo 22, está en Mateo, en Marcos, en Lucas, en todos ellos. Allá Mateo 22. Esto para que tú veas que en la Escritura hay muchas maravillas y mucha bendición que están escritas ahí. Pero hay que persistir en lo que está escrito. El Señor te va a ir ayudando. Porque esto no es un paquín. Hay que perseverar. Y el Señor, por su Espíritu Santo, te va ayudando a entenderlo bien. Acuérdese que esta es la palabra de Dios. Es la palabra de un hermano o un amigo tuyo. Tú no la entiendes a veces. Imagínate si vamos a entender bien la palabra del Señor. Y no es porque no entendamos la letra, sino porque no vemos necesariamente lo que está detrás de ella.
¿Ok? Dice Mateo 22:32. Este era el altercado que tenían con los saduceos. Los saduceos de su tiempo decían que no había eternidad. Mira esto, que los ángeles no existían, ni había profeta ni nada, que eso eran como los griegos, los filósofos. It is what it is. Nacemos, vivimos, nos morimos y se acabó. Y eran los sacerdotes de ese tiempo. Sí, materialista hasta la médula. Cuando le hicieron el cuento de la mujer que tuvo 7 esposos y le dijeron, ahora vamos a pincharte. ¿De quién va a ser la mujer? Porque tuvo 7 maridos. El Señor Jesús les dice, erráis, dice el 29, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección, porque sí va a haber resurrección de los cuerpos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. O sea, no es que vamos a ser como los ángeles, en todo el sentido, es que los ángeles no se casan. ¿Por qué? Pues porque el Señor nos dispuso que ellos se casaran. Pues en la eternidad no va a haber el concepto de matrimonio como tal. Bueno, matrimonio entre personas así. Va a haber el concepto, la realidad de matrimonio entre los que son de Cristo con Cristo Jesús. ¿Ven? Eso no lo puede entender todas esas cosas y no la vamos a entender completa hasta que estemos en la eternidad. Exactamente. Amén. Así que, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aún el mismo Señor Jesús confirma de que sí, existía la verdad y la confirmación de que hay una vida eterna en el Antiguo Testamento. Por eso es que digo yo no sé los comentaristas para dónde que están mirando. Hay que tener que ilustro con esto. Hay que tener mucho cuidado con lo que la gente comenta, con lo que la gente dice. O con los grandes comentaristas que venden grandes libros sobre las cosas. Porque ya hemos visto 3 ejemplos que nos hablan de que sí hay una eternidad y los que estaban vivos en aquel entonces creían en esa eternidad. Yo quiero que miremos 2 ejemplitos más para la gloria del Señor. En el Salmo, vamos a ir a Job primero, Job 19. Job 19, 25. ¿Sabe qué? En la conversación de Job con sus 3 y después 4 amigos, o amigotes, como diríamos nosotros. Hay muchas palabras, dice, oye, que muchos hablaban. Y entonces dice, ay, son tantas cosas, no da tiempo de leerlas. Pero cuando ustedes buscan con calma, se ve que Job también creía y estaba seguro que iba a estar en la eternidad con Dios. Y ¿sabe qué es lo peculiar de Job? Que entre todos los libros del Antiguo Testamento, o todos los libros de la Biblia, este es el más antiguo. Lo que pasa es que cronológicamente debería estar al principio, o sea, Génesis, intercalado con algunos capítulos de Génesis, la historia de Job. De hecho, hay unas Biblias, son muy bendecidas también, Biblia cronológica se llama. Usted la puede conseguir, que tiene los mismos libros de la Biblia que tiene usted, pero lo que hace es que intenta poner todos los capítulos en un orden cronológico, o sea, desde el más viejo hasta el más último. Entonces eso le da a usted una idea de qué es lo que está pasando. Cuando usted está leyendo Isaías, de momento hay unas porciones, amén, que usted está leyendo en Segunda de Reyes, en Primera de Crónicas, y el rey y fulano de tal, que era contemporáneo. Y de momento le intercalan un salmo. Cuando están persiguiendo a David, allá en Primera de Samuel, pues usted de momento, y le pone el salmo. Redime mi alma, oh Jehová, no me dejes caer en manos de mis enemigos. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Pues eso lo pone allí en contexto. Así que esa Biblia la venden en cualquier librería cristiana. Consiga una para que usted vea. Usted puede encontrar. Al principio, intercalado con Génesis, va a estar Job. Y Job, mire lo que dice, capítulo 19, verso 25 al 27, dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Okay?
Era Job. Dice, él decía, en mi carne he de ver a Dios, lo que le quedaba de la carne, porque sabe lo que el varón, todas las aflicciones de la carne, las enfermedades que tenía, las pérdidas materiales y de familia a las que fue sujeto ese varón. Y encima de eso los amigos le acusaban de que él se lo había buscado. Él decía, yo examino mi corazón, yo no veo, según yo, que yo haya hecho deshonra al Señor. Claro, más adelante se sabe que lo que sucedía era que Dios quería que él comprendiera que Dios hace las cosas como Él quiere. Y que no solamente es servir al Señor de corazón, es saber que Él tiene un propósito con cosas que aún uno mismo no entiende. Por eso Él decía, ¿quién es el que confunde el entendimiento con sus ridiculeces? Parafraseando, ¿verdad? Ya para allá, para el capítulo 42, 41, 42. Yo hablaba de cosas que yo no conocía, que yo no entendía. De oídas, yo te había oído, es que Él dice, pero ahora mis ojos te ven. Por lo tanto me arrepiento en polvo y ceniza. Como quien dice, mi pecado era el orgullo de creerme de que yo no merecía que tú te entablaras conmigo en mis asuntos, porque yo era intachable, yo era como que intocable, y no era así. Esa es la fe que había en Job. Y él dice aquí, después de esta vida, yo estaré contigo y voy a verte en mi carne cara a cara. Amén. Así que Job sabía, los libros más antiguos de la Biblia, él sabía que había una eternidad. Vemos la eternidad cuando el Señor se lleva a Enoc, cuando el Señor se lleva a Elías, pero llevó para estar en su presencia para siempre. Amén. Cuando usted está en la presencia de Dios viviendo, usted va a seguir viviendo en la presencia de Dios. Amén. Porque las cosas que están con Él son como Él, duran para siempre. Amén. Job sabía eso también, no la carne de él. Él veía que esta carne de él se estaba descascarando cada día más. Si alguien lo sabía, era él. Pero si alguien sabía que iba a estar en la eternidad nuevo, era él también. Y hace poquito estuvimos leyendo el Salmo, este es el último ejemplo, el Salmo 17. Y el Salmo 17, David dice, un día me voy a acostar a dormir y voy a despertar igual que tú, Señor. Dice, ¿dónde dice eso? Yo no he visto eso. Pues mire, fíjate que el Salmo al principio dice, una plegaria pidiendo protección contra los opresores. Y eso pasaba mucho, ese era mucho el tema bien en común de David. Pero a pesar de que él habla acerca de, guárdame, dice el verso 8, como a la niña de tus ojos, Señor. Escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Está hablando de cosas que le estaban pasando. ¿Ok? Ahora, verso 13 al 15 dice, levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrale. Todavía está hablando de los enemigos de este mundo. Libra mi alma de los malos con tu espada. Ahí está cambiando el tema, ¿verdad? Porque la gente mata el cuerpo, no mata el alma. ¿Está bien? De los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, ahora vuelve a los mundanos, cuya porción la tienen en esta vida, los que no piensan más que en esta vida, como el Salmo 49, ¿te acuerdas? Y cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. O sea, esta gente se creen que son los grandes de todo este mundo, porque hacen las cosas como yo le da la gana y las cosas les salen bien. Eso mismo nos advertía el proverbista, ¿verdad? Decía, no tenga envidia del malo cuando prospera. Pero mire lo que dice David en el 15, dice, en cuanto a mí, allá están ellos haciendo las cosas como ellos creen. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Qué es lo que quiere decir David aquí? Pues que un día su cuerpo va a morir y cuando resucite, cuando despierte, va a ser hecho a la misma imagen de Dios. Y lo dice tan sencillo así, como que de pasadita para terminar la oración. Estaré satisfecho, o sea, ya me sentiré completo cuando yo despierte, igual que tú. Amén. Así que él sabía que toda aquella petición para las personas que le estaban haciendo la vida imposible en este mundo, él sabía que el Señor le iba a hacer victorioso sobre ellos, pero esa no es la principal victoria. La principal victoria es sobre la muerte, la vida eterna. Y desde
todo el Antiguo Testamento, y yo estoy seguro, seguimos indagando, podemos encontrar muchos ejemplos más de que la realidad es que en el Antiguo Testamento, todos estos hermanitos que vemos allí estaban claros a quién servían y estaban claros a dónde iban. ¿Ven? Queremos cerrar con Juan. Vamos a Juan, nos referimos hace un ratito, Juan 14. ¿Ven? Para que donde yo estoy, Dios tomaré a mí mismo, verso 3, Juan 14, 3, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estén literalmente en el mismo lugar. Pero no que no necesariamente uno estén al lado del otro, que estén como que uno dentro de otro, lo que es la placa. Porque esta es como digo, la semblanza de lo que estamos viendo aquí, el lenguaje que está usando el Señor aquí. ¿Okay? En esas moradas voy a preparar lugar para ustedes y os tomaré a mí mismo. ¿Qué dice? Podría haber dicho, yo los voy a agarrar por la mano, me los voy a llevar, pero os tomaré a mí mismo. Como que van a ser parte mía. Por eso que donde yo voy a estar, ustedes van a estar también. Lo que quiere decir el verso 3, o sea, va a un nivel más allá que nosotros aquí en este mundo no podemos comprender. Pero David hace una premonición que dice, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Amén. Lo mismo que estaba diciendo Job. Decía, yo sé que en mi carne he de ver a Dios y que al fin Él me levantará del polvo. Amén. Sabía que la eternidad era algo cierto y que solamente la proveía el Dios eterno. Amén. De hecho, eso es lo que quiere decir el nombre de Jehová. Yo soy el que soy. O sea, el que siempre he sido y siempre seré, el eterno. De hecho, en algunas versiones de la Biblia, en otros idiomas, le traducen el eterno. Las versiones francesas, así le llaman, el eterno. Yo soy el que soy. Amén. Por eso el Señor Jesús, a lo largo de lo que nos redacta Juan, usa muchas veces esa connotación. Yo soy el pan de vida. Yo soy el buen pastor. Amén. Y en este caso, el verso 6, yo soy el camino. Yo soy, diría, la verdad. Y yo soy la vida. Nadie viene al Padre, o sea, nadie va a la eternidad si no viene a través de mí. Noción clara, clarísima en el Nuevo Testamento, pero que vemos que en el Antiguo Testamento también. Solamente que Jesús no había sido revelado en aquel entonces. Se iría a revelar después. Sí se había mencionado a través de los profetas, especialmente a través de Isaías mismo, de que iba a venir el siervo de Jehová a redimir a mucho pueblo. Y se verá el fruto de la aflicción de su alma, o sea, de su muerte en la cruz, y quedará satisfecho, porque mediante su obra habrá llevado la iniquidad de muchos. ¿Ven? Y que esa obra, la venía a hacer Cristo Jesús, había sido ya adelantada en los profetas, como decía el Señor, escudriñad las escrituras, le decías a que él le predicaba en su tiempo acá, porque en ellas os parece que ustedes tienen la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Y toda la escritura, o sea, la escritura del Antiguo Testamento, en aquel entonces, el Señor narra, hablaba de Jesús, no en el nombre directo, a pesar de que uno de los nombres sí lo mencionaba, varios de ellos. Emmanuel, Dios nos visita, Dios vivió con nosotros. De hecho, Emmanuel es un paralelo de donde yo estoy, ustedes también estén. Dios con nosotros, o sea, Dios y nosotros juntos, es lo que quiere decir. Así que desde todo el tiempo en la Biblia, y con esto cerramos, sí, el Señor ha dicho, Él lo que quiere es que estemos con Él para siempre. Eso es lo que también, si usted se puede llevar la asignación, Efesios capítulo 1, eso es lo que nos llama, para que nosotros seamos para alabanza de su gloria. Porque Él lo que ha querido es que nosotros estemos intimando con el Señor todo el tiempo. No tiene que esperar a la eternidad allá. Porque desde aquí, cuando usted cree en el Señor Jesús pone su espíritu en usted. Y usted puede glorificar al Señor y vivir un adelanto. Con limitaciones, claro está. Por esta carne que tenemos. De la presencia del Señor en su vida. Porque el Señor es bueno. El Señor quiere que estemos con Él para siempre. Siempre ha querido. Oramos. Padre Santo, dándote gracias, Señor, en esta hora. Porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu palabra santa. Porque ella, Señor,
nos habla al corazón y nos dice precisamente lo que siempre ha estado en el tuyo, que tú quieres salvar a todos de todas las naciones, y que esa salvación ya tú la has comprado a través de Cristo. Lo único que tenemos que hacer es creer y confesar con nuestra boca, y creer, Señor, que tú salvas nuestras almas, y que este cuerpo que tenemos ahora imperfecto, tú lo vas a transformar al cuerpo de la gloria de tu Hijo Cristo, allá en la eternidad, para que donde tú estás, estemos nosotros también. Gracias, Señor, por tu palabra santa, porque sabemos que aquellos quienes tú ya has comprado con la sangre de tu Hijo, ya son tuyos, son de tu propiedad, y ellos tú los vas a resucitar en el día postrero, como dice tu palabra, y así estaremos en la eternidad contigo, Señor. Gracias te damos. Te pedimos por aquellos, Señor, que necesitan creer en ti para salvación. Sálvale, Señor. Convéncele, Señor, de que tú salvas, de que tú redimes, tú compras con la sangre de tu Hijo y tú vienes a buscar tu iglesia. ¿Para qué? Para que estén contigo en el mismo sitio que tú, allá en la eternidad. Ayúdanos, Señor, a ser testigos tuyos en donde quiera que estemos, Padre. Gracias por tu provisión que nos has dado en esta mañana. Gracias por la bendición que nos has dado en sentarnos todos aquí juntos, Señor. Y en esta hora también queremos ponernos todos, Señor, para que tú examines nuestro corazón y fortalezca nuestra fe, Padre Santo. Nos permitas honrarte en todas las cosas, Señor. Y también, antes de despedirnos, rogarte, Señor, por Leonides Soto, la encamada, y por Víctor Ruiz, que tiene cáncer en el estómago, mi Señor Jesús. También, Señor, te pedimos tu misericordia por ellos, Padre Santo, para que tú les bendiga con toda bendición. Si alguno de ellos no te hubiera conocido aún, salva su alma también, Señor, mediante la fe. Y también, Padre Santo, pidiéndote entonces por aquellos que no han estado con nosotros hoy, Maita Rosa, Maita Angie, Josué y Lorimar también, Padre Santo. Si hubiera cualquier otro que nos hubiera visitado hoy o pretendía habernos visitado y no pudo estar, también bendícele, Señor, en esta hora. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia con nosotros y que tu bendición, Señor, esté sobre nuestras vidas al salir de aquí. Llévanos con bien a nuestras casas, Padre. Bendice el resto de nuestro día delante de nosotros, Padre. Que te podamos honrar en todo, Señor. Y también podamos, como dice tu palabra, estar en contemplación y en reposo, Señor, en este día, aprovechando tu bendición, Padre. Gracias, Señor. Traernos de vuelta este martes, Señor, aquí en tu casa. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me le bendiga a todos, hermanos. Amén.